El eco de mi risa resonó en la plaza como un disparo en la noche, cortante y cruel, mientras Lucía se alejaba con la cabeza gacha, su silueta recortada contra las luces tenues de las farolas de Girona. «Mira a la vieja lesbiana, todavía cree que puede conquistar corazones», grité, y mis amigas estallaron en carcajadas, pero en mi pecho un nudo invisible se apretaba, como si supiera que acababa de romper algo irreparable. Aquella noche de verano en la Rambla de la Libertad, con el aroma a jazmín flotando en el aire húmedo, no imaginaba que mi burla sería el primer ladrillo en el muro de un amor que me devoraría entera. Me llamo Adriana, tengo 19 años y crecí en una de esas familias de Girona donde el dinero compra silencio y los secretos se heredan como joyas falsas. Mi padre, un empresario textil con oficinas en el barrio antiguo, siempre me lo dio todo: viajes a Barcelona, vestidos de diseñadores catalanes, fiestas en las playas de la Costa Brava. Pero lo que no me dio fue la libertad de ser yo misma, de explorar los rincones oscuros de mi alma que me susurraban verdades incómodas. En el instituto era la reina, capitana del equipo de voleibol, con notas justas pero suficientes para impresionar, y un círculo de amigas que me seguían como sombras leales. Éramos las hijas de la élite gironesa, las que llenaban los cafés de la Plaza del Bi con chismes y copas de cava espumoso. Y yo, con mi cabello castaño revuelto y mis ojos verdes que decían, «no me toques», era la más consentida, la que mandaba. Aquella tarde, antes del desastre, había estado vagando por el mercado medieval que se monta los sábados en la catedral. El sol caía a plomo sobre los puestos de embutidos y quesos, y el bullicio de los vendedores gritando «boli de oliva de Les Garrigues» me envolvía como una manta asfixiante. Estaba allí con mis amigas, Laura y Marta, probando aceitunas rellenas y riéndonos de los turistas despistados. Entonces la vi, Lucía. Estaba en un puesto de libros usados, con una falda larga de lino que ondeaba como una bandera de libertad, y una blusa blanca que dejaba ver el tatuaje sutil de una rosa en su hombro. Su cabello corto entre plateado y negro le daba un aire de artista errante y sus ojos azules, profundos como el río Onyar, escaneaban las páginas amarillentas con una ternura que me molestó de inmediato. No sé por qué me acerqué. Tal vez porque estaba sola, o porque su presencia contrastaba con el caos ruidoso a nuestro alrededor. ¿Buscas algo en particular?, le pregunté fingiendo interés, mientras mis amigas se mantenían a unos pasos cuchicheando. Ella levantó la vista, y por un segundo el mundo se detuvo. «Solo recuerdos», respondió con una sonrisa suave, su voz ronca como el roce de las hojas de olivo en el viento. Hablamos un rato, de Girona, de cómo la ciudad se sentía como un laberinto de pasiones contenidas, de los murales de Chillida en el museo. Me contó que era pintora, que había vivido en Madrid y Barcelona antes de volver a su Girona natal para cuidar a su madre enferma. Yo, en mi arrogancia juvenil, solté que estudiaba arte en la universidad, aunque solo era un semestre de prueba que odiaba. Pero entonces algo se torció. Cuando mencionó casualmente una exposición de arte queer en el Centre Cívic, mis defensas se alzaron. ¿Arte queer? ¿En serio? Eso es para gente que no sabe qué hacer con su vida, dije, riendo para disimular el pánico que me subía por la garganta. Porque en el fondo yo sabía. Sabía que mis miradas a las chicas en el vestuario del gimnasio no eran casuales, que los sueños con besos prohibidos me despertaban sudando en la noche. Lucía no se inmutó, solo arqueó una ceja y dijo, «El arte es para sentir, Adriana. No para juzgar». Me dejó allí con el corazón latiendo como un tambor flamenco, y juré que no la volvería a ver. Pero Girona es pequeña, un puño de piedra y río que aprieta los destinos. 2 semanas después, en la fiesta de fin de curso en el Hostal de los Reyes Católicos, la encontré de nuevo. Estaba en una esquina, charlando con un grupo de artistas locales, su risa iluminando la sala como las velas de una procesión de Semana Santa. Yo, con un vestido rojo ceñido que mi madre había elegido, me acerqué con una copa de sangría en la mano, el alcohol quemándome las venas. «Vaya a la pintora queer», exclamé lo suficientemente alto para que las cabezas se giraran. Mis amigas, ya ebrias, se unieron. «Cuéntanos, Lucía, ¿cómo se conquista a una chica en Girona?». La sala se llenó de risitas y yo, en mi estupidez consentida, agregué, «o mejor, como una veterana como tú no se rinde todavía». Sus ojos se nublaron, pero no lloró. Solo me miró como si viera a través de mi armadura de burlas y murmuró, «El amor no se rinde, Adriana. Se disfraza». Luego se fue, dejando un vacío que me tragué con otra copa.
Esa noche en mi cama de sábanas de hilo egipcio, el remordimiento me mordió como un perro callejero. ¿Por qué la había herido? ¿Por qué su dolor me dolía más que el mío? Los días siguientes fueron un torbellino de rutina falsa. Clases en la universidad, donde garabateaba en los márgenes de mis cuadernos rostros femeninos que borraba furiosamente, almuerzos con mis padres en el restaurante El Sellé de Can Roca, fingiendo interés en sus planes para mi futuro en la empresa familiar. Pero Lucía acechaba en mis pensamientos, como el fantasma de las murallas medievales que rodean Girona. Una mañana, caminando por el passeig de la muralla, la vi pintando en un banco su caballete capturando el puente de hierro sobre el Onllar. Me detuve, el corazón en la garganta. ¿Puedo disculparme?, balbuceé, sintiéndome como una niña perdida. Ella no levantó la vista del lienzo. Las disculpas son palabras, Adriana. Los actos son lienzos. Su voz era calmada, pero había un filo como el de una navaja gitana. Insistí, sentándome a su lado, oliendo a trementina y a algo más profundo, como tierra mojada después de la lluvia. Hablamos horas, de mi familia, de cómo mi padre me controlaba con cheques y expectativas, de su vida, de cómo había perdido a su gran amor, una mujer llamada Elena, en un accidente de coche 10 años atrás, en las carreteras serpenteantes hacia la frontera francesa. Elena era mi todo, dijo, y su voz se quebró por primera vez. Pero el duelo no me mató, me enseñó a amar de nuevo, aunque duela. Algo en mí se rompió entonces. Le conté mis miedos, mis noches en vela preguntándome si era anormal, si mis besos robados con chicos en fiestas eran solo una máscara. Lucía me tomó la mano, su piel áspera por los pinceles, y dijo, la normalidad es un mito, cariño. Lo que sientes es tuyo, y eso es sagrado. Ese toque fue eléctrico, un rayo que iluminó los rincones oscuros de mi ser. Por primera vez, no me burlé, me abrí. Pero el mundo no perdona las grietas. Mis amigas notaron mi ausencia en las fiestas, mis paseos solitarios por el río. «Estás rara, Adri», dijo Laura una noche en un bar de la calle Forca. «No me digas que te has enganchado con esa loca de los cuadros». Reí, pero el pánico creció. Y entonces el secreto, descubrí que Lucía no era solo una pintora viuda. En una caja de recuerdos que dejó en mi apartamento, había empezado a visitarme en secreto, encontré cartas de Elena apasionadas. Pero también recortes de periódicos sobre una protesta en Barcelona donde Lucía había sido arrestada por defender derechos LGTB. Mi familia, católica devota, me había criado odiando eso. ¿Y si se enteraban? La primera grieta grande llegó en una cena familiar. Mi madre, con su collar de perlas y su sonrisa de porcelana, preguntó por mis nuevas amistades. Mentí, pero mi padre, con su intuición de hombre de negocios, olfateó algo. No te distraigas con tonterías, Adriana. Tienes un futuro aquí. Esa noche sola, llamé a Lucía. Tengo miedo, le dije. Ella vino, cruzando la ciudad en su vieja bicicleta, y me abrazó en la puerta. El miedo es el puente entre lo viejo y lo nuevo, susurró. Nos besamos por primera vez bajo la lluvia torrencial de Girona, un beso torpe, lleno de lágrimas y promesas. Fue el comienzo de algo hermoso y aterrador. Los meses siguientes fueron un baile precario sobre el filo de una espada catalana, entre la euforia de los encuentros robados y el peso de las sombras que se alargaban. Lucía y yo nos veíamos en los rincones olvidados de Girona, el jardín del monasterio de Sant Pere de Galligans, donde los rosales trepaban por las paredes como venas expuestas, el puente de Pedra sobre el Galligans, donde el agua murmuraba secretos antiguos. Ella me enseñaba a ver el mundo con ojos de pintora. Mira las sombras, Adriana, no la luz. Ahí está la verdad. Y yo, la chica consentida que nunca había trabajado un día en su vida, empecé a ayudar en su estudio, un ático polvoriento en el barrio del Mercadal, manchándome las manos de óleo mientras ella me contaba historias de su juventud. Lucía tenía 42 años, pero en sus ojos azules bailaba una juventud eterna, marcada por cicatrices invisibles. Había crecido en un pueblo cerca de Figueres, hija de un zapatero y una costurera, en una época donde ser lesbiana era un pecado que se susurraba en las confesiones. Mi primer amor fue a los 16, con una chica del coro de la iglesia, me confesó una noche mientras compartíamos una botella de vino Priorat en su balcón, con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. La llamábamos el secreto de las campanas. Pero su familia se enteró, y la mandaron a un convento en Zaragoza.
Yo me quedé con el corazón hecho trizas. Luego vino Elena, su gran pasión, una periodista feroz que la llevó a manifestaciones en Madrid, a besos bajo la lluvia en la Puerta del Sol. Murió en una curva de la N2, volviendo de una entrevista. Yo iba detrás en mi moto, llegué a ver el coche envuelto en llamas. Su voz se rompió y yo la abracé, sintiendo por primera vez el peso de un duelo ajeno como propio. Yo, en cambio, era un torbellino de inseguridades envueltas en privilegio. Mi vida era un catálogo de excesos, cenas en el Massana, donde los platos de Suquet de Peix se servían con historias de mi padre sobre el buen negocio, veranos en la masía familiar en el Emporda, rodeada de primos que me pinchaban por no tener novio decente. Pero con Lucía, todo cambiaba. Ella me hacía sentir vista, no como la hija perfecta, sino como Adriana, la que temblaba al admitir que soñaba con mujeres desde los 13. Nuestros besos eran lentos, exploratorios, como si cada uno fuera un pincelada en un lienzo compartido. Eres mi musa rebelde, me decía, y yo me sonrojaba, olvidando por un momento el mundo exterior. Pero el mundo exterior no olvida. El primer conflicto serio estalló en una exposición de Lucía en la Galería Ferrater, un espacio minimalista en el corazón del barrio judío. Había invitado a mis padres, pensando que era una forma de integrarla en mi vida. Error fatal. Llegué con ella del brazo orgullosa, vestida con un traje sastre que Lucía había elegido para mí. La sala bullía de intelectuales gironeses, con copas de cava Anna de Codorniu circulando y murmullos sobre los cuadros, paisajes abstractos de Girona teñidos de rojos y azules, evocando pasiones contenidas. Mis padres entraron, mi madre con un vestido de Chanel vintage, mi padre con su traje de lana italiana. Al verme con Lucía, sonrieron cortésmente al principio. Encantada, soy la mentora de Adriana en arte, mintió Lucía con gracia, pero yo vi el ceño fruncido de mi padre. La noche transcurrió en tensión. Un crítico local, un hombre pomposo con gafas de montura gruesa, comentó uno de los cuadros, interesante como captura la melancolía lésbica en las curvas del río. Mi madre palideció y en el coche de vuelta, explotó, ¿quién es esa mujer, Adriana? Tu mentora. No me mientas. Mentí, dije que era solo una amiga, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente mi padre me citó en su oficina, con vistas al río. Escucha, hija. Sé lo que pasa. Esa. Lucía. No es para ti. Eres joven, confundida. Hay un chico en la empresa, hijo de socios, perfecto para ti. Sus palabras fueron como un latigazo, evocando las corridas de toros en las fiestas de Girona, donde el animal es provocado hasta la muerte. No entiendes nada, grité saliendo hecha una furia. Corrí a Lucía, sollozando en su estudio. Ella me calmó con té de hierbas y caricias suaves. Tu familia es como la muralla de Girona, antigua, imponente, pero con grietas por donde entra la luz. Hicimos el amor por primera vez esa noche, no con la urgencia de los cuerpos jóvenes, sino con la ternura de almas que se reconocen. Fue un ritual lento de susurros y toques que borraban las fronteras entre nosotras. Desperté al amanecer con su cabeza en mi pecho y juré que lucharía por esto. Pero las grietas se ensancharon. Mis amigas, siempre al acecho, empezaron los chismes. Laura me envió un mensaje, vi fotos tuyas con esa vieja en la expo. ¿En serio, Adri? Es patético. Intenté ignorarlo, pero el veneno se filtraba. Una noche en una fiesta en la discoteca Empire, una de ellas, borracha, gritó: Adriana la consentida ahora es la lesbiana de la abuela. La sala estalló en risas y yo, humillada, me marché. Lucía me esperó en casa, con una sopa caliente y ojos preocupados. No les des poder, dijo. Pero el poder ya estaba en mí, royéndome. Entonces llegó el secreto que lo cambió todo. Una tarde, rebuscando en el estudio de Lucía por un pincel, encontré una carpeta oculta, cartas no de Elena, sino de una sobrina de ella, Carla, una chica de 20 años que escribía desde Barcelona. Tía Lucía, extraño tus abrazos. Ven a verme como antes. Mamá no sabe, pero yo sí siento algo más. Las fechas eran recientes, de meses atrás. Mi estómago se revolvió. Era Lucía infiel. ¿Me había usado para llenar un vacío, mientras coqueteaba con una versión más joven de mí? Confronté a Lucía esa noche, las cartas temblando en mi mano. Eres una mentirosa.
¿Me devuelves el amor perdido de Elena con esto? Ella palideció, sus ojos azules llenos de lágrimas. Adriana, no es lo que piensas. Carla es como una hija para mí, pero después de Elena confundí afectos. Le escribí para poner distancia, para sanar. Tú eres real, no un eco. Pero el daño estaba hecho. Mi inseguridad, alimentada por años de privilegio vacío, explotó en acusaciones de eres una depredadora, burlándote de mi juventud mientras escondes tus juegos. Me fui, dejando su sollozo atrás, el río Onyar testigo de mi huida bajo la luna llena. Los días siguientes fueron un infierno. Evité sus llamadas, me perdí en fiestas vacías, besando a chicos anónimos para probar que era normal. Pero cada roce me recordaba su ternura. Mi familia notó mi desasosiego, mi madre intentó una terapia con el sacerdote de la Basílica de San Feliu, hablando de tentaciones del demonio. Rechacé todo, pero el vacío crecía. Una semana después, un mensaje de Lucía: necesito verte. Hay algo que no sabes. Fui con el corazón en un puño al puente Eiffel, donde nos habíamos besado por primera vez. Allí, bajo la llovizna otoñal, me contó la verdad, no solo el duelo por Elena, sino un secreto familiar. Su madre, a quien cuidaba, no era solo enferma, había sido amante de mi abuela en los años 50, en el silencio franquista de Girona. Tu familia y la mía están entrelazadas, Adriana. Elena lo sabía, por eso volvimos aquí. El shock me dejó muda. ¿Éramos amantes por destino, o por una broma cruel del pasado? La revelación de Lucía cayó sobre mí como una tormenta de truenos en las montañas de los Pirineos, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi linaje y mis deseos. Girona, con sus calles laberínticas y sus ecos de historia judía y árabe, de pronto se sentía como un escenario montado para mi tragedia personal, un tapiz de amores prohibidos tejidos a lo largo de generaciones. Mi madre y tu abuela se amaron en secreto durante la posguerra, explicó Lucía, su voz un hilo frágil en el viento del río. Se conocieron en el mercado de la Plaza de la Independencia, compartiendo sueños de libertad en un país de cadenas. Pero el miedo las separó, tu abuela se casó con tu abuelo por conveniencia, y mi madre se hundió en el silencio. Yo escuchaba atónita, imaginando a esas mujeres fantasmas caminando las mismas piedras que pisábamos, sus besos robados en las sombras de los arcos góticos. Ese secreto me ató a Lucía de una forma perversa, como si nuestro amor fuera una deuda ancestral. Regresé a su estudio esa noche no por perdón, sino por necesidad de entender. Hicimos el amor de nuevo, pero esta vez con una urgencia desesperada, como si quisiéramos exorcizar los fantasmas. Sus manos, callosas y sabias, trazaban mapas en mi piel que ningún chico torpe había soñado. Somos más que coincidencia, Adriana, murmuró después, acurrucada contra mí. Somos redención. Y en ese momento la creí. Los días revivieron con una intensidad renovada, paseos por el Parc de la Devesa, donde los plátanos centenarios susurraban aprobaciones, cenas improvisadas con paella valenciana que ella cocinaba, aderezada con azafrán y recuerdos. Pero el idilio era frágil como el cristal de la vidriera de la catedral. Mi familia, con su olfato para los escándalos, empezó a presionar. Mi padre contrató a un detective privado, lo supe después en una confrontación brutal, y las fotos llegaron, yo y Lucía en el puente besándonos bajo la lluvia. Esto es una vergüenza, rugió él en el salón de nuestra casa modernista en el Eixample, blandiendo las impresiones como dagas. Mi madre lloraba en silencio, invocando a la Virgen de Montserrat. Eres nuestra hija, Adriana. ¿Qué dirá la gente? El club de golf, los socios. Intenté defenderlo, es amor, no vergüenza. Pero sus palabras me laceraron, amor de pervertidas. Esa mujer te está destruyendo. Huí a Lucía, pero el conflicto ya había enraizado en mí. Empecé a cuestionar todo, ¿era mi atracción por ella un eco del pasado familiar, una maldición romántica? Las noches de insomnio me traían sueños donde mi abuela me juzgaba desde un retrato polvoriento, sus ojos acusadores. Y entonces la traición que me partió en dos. Una tarde, mientras Lucía exponía en una galería de Olot, recibí una llamada de Carla, la sobrina de las cartas. Tía Lucía me ha hablado tanto de ti, dijo su voz dulce y joven desde Barcelona. Pero sé la verdad, ella nunca superó a mi madre Elena. Tú eres solo un reemplazo. Colgué el teléfono temblando en mi mano. ¿Reemplazo?
Corrí a la estación de tren, pero el ave ya se había ido. En su lugar, tomé un bus local, serpenteando por las colinas gerundenses, el paisaje de olivos burlándose de mi dolor. Llegué a Olot al anochecer, la ciudad volcánica con su aire de misterio antiguo. Encontré a Lucía en la galería, rodeada de admiradores, su sonrisa radiante bajo los focos. La arrastré a un callejón trasero, el olor a lava antigua y humo de chimeneas impregnando el aire. Dime que no es verdad, exigí, lágrimas surcando mi rostro. Que no soy un parche para Elena. Ella se desmoronó confesando, al principio sí. Te vi y recordé su fuego juvenil. Pero ahora. Ahora eres tú, Adriana. Solo tú. Pero era tarde. Mi rabia, alimentada por la traición percibida, estalló, me usaste. Como mi familia me usa para su imagen. Eres igual que ellos. La abofeteé un golpe seco e impulsivo que resonó como un trueno, y huí, dejando su mejilla marcada y su alma expuesta. Los días que siguieron fueron un descenso al abismo. Volví a Girona, pero la ciudad me rechazaba, las murallas se cerraban como fauces, el río Onyar fluía con lágrimas invisibles. Me refugié en el alcohol y las fiestas, dejando que Laura y Marta me arrastraran a antros de la calle Santa Clara, donde la música tecno ahogaba mis sollozos. Besé a un chico llamado Pau, un turista de Valencia, en un arrebato de autodesprecio, pero su sabor era amargo como vino agriado. Mi familia, en su misericordia falsa, me inscribió en un retiro católico en Montserrat, un monasterio encaramado en las montañas donde monjas y sacerdotes prometían curar mi alma. Allí, entre rezos y silencios opresivos, el conflicto interno rugía, ¿era lesbiana por elección, por herencia, o por un capricho cruel del destino? Mientras tanto, Lucía sufría en silencio. Me enteré después por un amigo común, que había cancelado exposiciones, que su madre había empeorado en el hospital de la Universidad de Girona. Pero el orgullo, ese veneno consentido de mi crianza, me impedía llamarla. Una noche en el retiro soñé con ella, estábamos en la judería, bailando un sardana prohibida, pero el círculo se rompía y ella caía al vacío. Desperté gritando y en ese momento supe que la traición era mutua, yo la había herido con mi burla inicial, ella con su secreto, pero el amor, ese monstruo terco, no moría. El punto de quiebre llegó con una carta. La encontré en mi buzón, escrita a mano en papel de acuarela, Adriana, mi musa rota. No soy tu villana, ni tu salvadora. Solo una mujer que te ama, con todos sus errores. Si lees esto, ven al río, donde todo empezó. Lucía. El corazón me latió como el tambor de una tamborada en las fiestas de Santa Narciso. Bajé corriendo, la noche estrellada de Girona envolviéndome como un manto. Ella estaba allí en el puente de piedra con un lienzo en blanco y un pincel en la mano. Pinta conmigo, dijo simplemente. Y pintamos, yo, trazos furiosos de rojo y negro, ella, curvas suaves de azul. El lienzo se convirtió en un caos hermoso, un mapa de nuestro dolor compartido. Pero la reconciliación fue efímera. Al amanecer mi teléfono vibró, mi padre furioso. He visto a esa mujer otra vez. Si no cortas, te desheredo. Elige, familia o vergüenza. El ultimátum me partió. Miré a Lucía dormida en mi sofá, y el pánico me invadió. ¿Podía renunciar a todo por ella? ¿O era nuestro amor solo un fuego fatuo, destinado a consumirse? La elección se cernía sobre mí como la sombra de la muralla árabe en un mediodía implacable, un dilema que desgarraba mi ser entre el calor de la tradición familiar y el fuego incierto del amor verdadero. Girona, con su mezcla de piedra medieval y modernidad catalana, parecía conspirar contra mí, cada esquina recordaba un beso robado, cada puente un juramento susurrado. Pasé días en un limbo tortuoso, alternando visitas al estudio de Lucía, donde su presencia me sanaba como un bálsamo de romero, con cenas tensas en casa, donde las miradas de mis padres eran puñales envueltos en seda. Piensa en tu futuro, hija, insistía mi madre, sirviéndome un plato de escudella con su falsa dulzura. No en caprichos que manchan el apellido. Lucía, por su parte, se replegaba en su dolor con una dignidad estoica que me enfurecía y admiraba a partes iguales. Su madre había muerto esa semana, en una habitación aséptica del hospital, dejando un testamento que revelaba más secretos, tierras en el Emporda que lindaban con las de mi familia, un lazo económico que mi padre ya conocía y usaba como arma.
No pelearé por propiedades, Adriana, me dijo Lucía una tarde, mientras ordenábamos las pertenencias de la difunta en un piso húmedo del barrio de San Narciso. Pero pelearé por nosotras, si tú lo haces. Sus palabras eran un desafío, pero yo, atrapada en mi burbuja de privilegio, vacilaba. El miedo a la pobreza, al ostracismo social, a convertirme en la loca de los cuadros de los chismes gironeses, me paralizaba. El conflicto escaló cuando mis amigas intervinieron, no con maldad pura, sino con la ceguera de la juventud superficial. Laura organizó una intervención en un café de la plaza de San Feliu, con mesas de mármol y el aroma a croissants frescos flotando como ironía. Adri, estás destruida, dijo Marta con lágrimas de cocodrilo. Esa mujer te tiene embrujada. Recuerda cómo te burlaste de ella al principio, era una broma, pero ahora es real. Vuelve con nosotras, con los chicos normales. Sus palabras reabrieron la herida de mi burla inicial, ese pecado original que había iniciado todo. No era una broma, grité derribando mi taza de café. Era miedo. Miedo a ser como ella. Como yo. Salí corriendo, pero el daño estaba hecho. Esa noche recibí mensajes de ruptura de todo el grupo. Soledad absoluta. En mi desesperación, busqué refugio en Lucía, pero encontré otro abismo. Ella había recibido una oferta, una galería en Barcelona quería sus cuadros, pero exigía que se mudara allí por un año, para una residencia artística en el Born. Es una oportunidad, Adriana. Para crecer, para no ahogarnos en este río de secretos. Su anuncio fue como un puñetazo, ¿me dejaba atrás? ¿Y yo? ¿Soy parte de tu crecimiento o un capítulo cerrado?, repliqué, mi voz quebrada por el llanto. Discutimos por primera vez de verdad, palabras como flechas envenenadas. Yo la acusé de huir, como había huido de su duelo por Elena. Ella me reprochó mi indecisión, mi aferramiento a un mundo que me asfixiaba. Elige, Adriana. ¿O quieres que te devuelva a tu jaula dorada? La pelea culminó en una noche de silencio ensordecedor. Me marché a la masía familiar en el Emporda, un bastión de viñedos y olivares donde el viento del tramontana aúlla lamentos antiguos. Allí, sola con los fantasmas, rebusqué en el ático, encontré el diario de mi abuela, páginas amarillentas que narraban su amor por la madre de Lucía. La llamo mi Rosa del Ebro, pero el miedo nos marchita, escribía. Lágrimas cayeron sobre el papel, y en ese momento el entendimiento llegó como una epifanía. Nuestro amor no era maldición, sino legado. Corrí de vuelta a Girona en mi coche, las carreteras nocturnas serpenteando como venas expuestas. Llegué al estudio de Lucía al alba, el cielo teñido de rosa como sus rosas tatuadas. Ella pintaba furiosamente un lienzo de tormentas grises y destellos dorados. Me voy a Barcelona, dijo sin mirarme. Pero no sin ti si vienes. El ultimátum inverso me rompió. Lo haré, susurré. Renuncio a todo. Llamé a mi padre desde allí, con Lucía escuchando. No vendré a la cena. No seré parte de tu empresa. Amo a Lucía, y eso es mi futuro. Su silencio al otro lado fue ensordecedor, seguido de un «estás muerta para mí». Colgué libre y aterrorizada. Pero la libertad trae tormentas. Al día siguiente el escándalo estalló en los círculos sociales de Girona. Mi padre, herido en su orgullo, filtró las fotos a un tabloide local, El Diari de Girona, con titulares sensacionalistas. Hija de empresario en escándalo lésbico con artista controvertida. Las redes sociales ardieron, antiguos amigos me bloquearon, vecinos susurraban en las colas del mercado. Lucía y yo nos refugiamos en su ático, pero el acoso llegó, llamadas anónimas pintadas en la puerta con insultos homófobos. Fuera, pervertidas, rezaba una. En mi rabia, quise confrontar a mi padre, pero Lucía me detuvo. La venganza es un ciclo, amor. Rompámoslo. El clímax inesperado llegó en la Festa Major de Girona, durante la procesión de la Mare de Déu dels Remeis. La ciudad bullía de gigantes y dragones, de castells humanos que desafiaban la gravedad con aplausos ensordecedores. Habíamos decidido unirnos a la multitud, un acto de desafío público. Tomadas de la mano, caminamos por la Rambla, ignorando las miradas. Pero entonces mi padre apareció flanqueado por primos y socios, su rostro una máscara de ira paternal. Ven conmigo ahora, ordenó, agarrándome el brazo. Lucía se interpuso, suéltala. Esto no es tuyo.
La escena atrajo curiosos, flashes de móviles iluminaron la noche. El forcejeo fue breve pero eterno, mi padre me zarandeó gritando sobre honor familiar, y Lucía, en un impulso, lo empujó. Cayó al suelo, no herido, pero el drama se infló. Asalto, vociferó él, y la policía local, amigos de la familia, intervino. Arrestaron a Lucía por alteración del orden, esposada frente a cientos de ojos. Yo grité suplicando, es mi culpa. Yo empecé esto. Pero la llevaron, su silueta orgullosa desvaneciéndose en el coche patrulla. Esa noche sola en el estudio, el PHNN me consumió, contra mi padre, contra la ciudad hipócrita, contra mí misma por arrastrarla a este caos. Pasé horas en la comisaría exigiendo justicia, pero las leyes y los lazos sociales jugaban en contra. Al amanecer la soltaron con una multa, pero el daño era irreparable. Lucía, con moretones en el alma, me miró y dijo, tal vez Barcelona sea mejor. Separadas para sanar. Su decisión me destrozó, era la traición final, no intencional, sino inevitable. No puedo seguir rompiéndote, murmuró besándome por última vez, un beso salado de despedida. La partida de Lucía a Barcelona fue un exilio silencioso, un corte limpio en el tejido de mi vida que dejó jirones sangrantes. Girona sin ella se convirtió en un cascarón hueco, las murallas ya no protegían, sino que aprisionaban, el Onyar fluía indiferente, llevando mis lágrimas al mar. Me quedé en el ático rodeada de lienzos a medio terminar, oliendo a trementina y ausencia. Los días se fundían en una niebla de duelo, rechazaba las llamadas de mi familia, ignoraba los correos de la universidad, vagaba por la ciudad como un fantasma en las fiestas de la Merced. El escándalo se desvaneció, Girona olvida rápido como el mistral barre las nubes, pero el vacío perduraba, un recordatorio de que el amor, una vez encendido, no se apaga con facilidad. En mi soledad, el crecimiento llegó a raudales, amargo como el licor de hierbas de las abuelas catalanas. Leí el diario de mi abuela entero, descubriendo no solo su pasión, sino su arrepentimiento. Amar en secreto es vivir a medias, elige la luz, aunque queme. Esas palabras me impulsaron a actuar. Contacté a un abogado pro bono en la Asociación Catalana de Gays y Lesbiennes, demandando a mi padre por difamación y acoso. No por venganza sino por justicia, para que Lucía supiera que luchaba. Las reuniones en oficinas atestadas del Raval barcelonés me sacaron de mi letargo, conocí a otras mujeres como nosotras, historias de resiliencia que tejían una red de apoyo invisible. Mientras Lucía florecía en Barcelona, o eso decían las postales que me enviaba, imágenes del parque La Ciutadella, con notas breves, pinto el mar, pero echo de menos tu tormenta. Cada una era un gancho en mi corazón, recordándome el profundidad de lo nuestro. Un mes después del arresto supe de su madre, en el testamento, había dejado una carta para mí entregada por el notario en una ceremonia fría en el Colegio de Notarios de Girona. Querida Adriana, escribí a la anciana con letra temblorosa, mi amor por tu abuela fue mi mayor verdad. No repitas mi error, ama sin cadenas. Cuida de Lucía, ella es la rosa que no marchita. Lágrimas empañaron el papel y en ese instante el legado se hizo mío. El reencuentro fue un torbellino de emociones, orquestado por el destino caprichoso. Viajé a Barcelona en un tren regional, el paisaje de campos dorados desfilando como promesas. La encontré en la Galería del Born inaugurando su exposición, ríos entrelazados, cuadros de Girona teñidos de azul y pasión, uno dedicado a mí, un autorretrato nuestro entrelazadas en el puente con sombras que se convertían en luz. La sala aplaudía, pero yo solo la veía a ella, radiante en un vestido negro sencillo, su cabello plateado brillando bajo los focos. Me acerqué entre la multitud, el corazón martilleando como un casteller en lo alto de la torre humana. Lo siento, dije, mi voz un susurro en el bullicio. Por todo. Por no elegirte antes. Ella se volvió, sus ojos azules inundados. Elegiste, Adriana. Elegiste pelear. Nos abrazamos allí frente a extraños que murmuraban aprobaciones, un beso que sellaba no solo nuestro amor, sino la ruptura de ciclos ancestrales. Pero no fue un final de cuento de hadas, el camino adelante era escabroso. Mi demanda contra mi padre se resolvió en mediación. Él cedió propiedades compartidas, un gesto de tregua silenciosa, pero el corte familiar perduraba. Mi madre me visitó una vez, en un café neutral de la Plaza Cataluña, y aunque no entendía, susurró, si te hace feliz. Era lo más cerca de aceptación.
Regresamos a Girona juntas, no como fugitivas, sino como constructoras. Vendimos las tierras disputadas para fundar un taller de arte queer en el barrio antiguo, un espacio para mujeres como nosotras, talleres de pintura, charlas sobre historia LGTB catalana, con ecos de la Renaixenca romántica. Yo retomé los estudios, esta vez con pasión real, pintando mis propios dolores. Lucía, liberada de sus sombras, exponía con furia renovada, sus cuadros ahora llenos de esperanza, como los mosaicos de Gaudí en la Sagrada Familia. Años después, en una Girona nevada, rara como un milagro, nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento con el río como testigo y un puñado de aliados como invitados. No hubo grandes banquetes, solo una cena íntima con butifarra y cava, brindando por las rosas que no marchitan. El amor, descubrimos, no es ausencia de conflicto sino su travesía, las burlas iniciales se convirtieron en empatía, las traiciones en lecciones, los secretos en puentes. Hoy a los 25 miro a Lucía, mi veterana, mi igual, y veo no solo a la mujer que me devolvió el amor perdido, sino a la que me ayudó a encontrarlo en mí misma. Girona, nuestra cuna y nuestro campo de batalla, sigue fluyendo, un recordatorio de que en las ciudades de piedra, los corazones laten con la fuerza de los ríos eternos. Y en ese latido encontramos redención.